Para eso vamos a orar a nuestro Padre para que sea Él quien dirija toda esta reunión. Oramos juntos. A ti, amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias, porque nosotros que estábamos perdidos, que estábamos caminando en medio del pecado hacia el infierno eterno, nos has visto con los ojos del amor tan grande y enviaste a nuestro Señor Jesucristo a cargar todos nuestros pecados y a pagarlos con su sangre preciosa. Nosotros no podíamos quitar ni un solo pecado, pero tú en tu grande amor y misericordia nos lavaste de todos ellos. Ahora nosotros también te agradecemos porque nos permitiste la fe para poder creer ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos entendido ese grande amor y nosotros queremos vivir para tu gloria. De verdad, con el corazón voluntario, nosotros decidimos desde el día en que te conocimos a vivir solamente para ti. Pero la verdad es que todavía somos muy débiles y todavía tenemos muchas equivocaciones. Por eso suplicamos que por medio de tu palabra tú nos des todo el ánimo, la fuerza, consuelo, exhortación y reprensión para que podamos llevar una vida digna delante de ti. Te agradecemos porque cada día has estado con nosotros y nos diste un regalo bien precioso que es la iglesia para poder nutrirnos bien de tu palabra. Especialmente muchos hermanos de la iglesia en Carmen, de la iglesia en Villahermosa, están pasando por aflicciones, situaciones bien difíciles. Haznos entender que es tu poderosa mano la que está sosteniendo todas las cosas y que tú tienes el propósito tan grande en la vida de cada uno de nosotros, que es experimentar cada día más de tu gracia. A esta hora también pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que solamente diga de tu mensaje. Y a todos los hermanos, llénanos de tu grande palabra para poder ponerla por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 2, por favor. San Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. San Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 14. Del versículo 8 al 14, San Lucas capítulo 2. Yo lo voy a leer, hermanos. Solo le pido que el versículo 14 lo podamos leer todos juntos. Yo voy a leer del 8 al 13 y por favor el versículo 14 en una sola voz, todos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el mes de octubre nosotros pudimos meditar sobre el tema de la alimentación de los 5,000 con los panes y los peces. Hasta el mes pasado hemos aprendido Jesús que caminó sobre el mar. Este mes de diciembre, hermanos, quiero aprovecharlos para aprender el tema de Cristo, la esperanza cumplida. Hermanos, pero no quisiera que cayéramos en un malentendido. ¿Por qué?
No es que yo quiera tocar este tema de Cristo, su nacimiento y todo eso, porque sea el mes de diciembre, sino porque es el último mes del año y necesitamos recobrar todo el amor de Dios para poder empezar bien el próximo año. Hermanos, entonces, quiero aprender con ustedes esta parte sobre Cristo, la esperanza cumplida, sí, empezando con su nacimiento, y este mes vamos a enfocarnos en Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 14. Entonces, los domingos que el Señor nos permita aprender de la palabra, espero que durante la semana los hermanos podamos estar meditando esta cita, Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 14, y al meditarlo, les pido que recuerden esto. Cada que lo mediten, hay que recordar el día que usted conoció a Cristo, el día que usted recibió la salvación. Si usted recuerda el día que usted recibió la salvación y medita Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 14, su corazón se va a encender, su corazón se va a llenar mucho del amor de Dios y no importa cualquier dificultad o problema, este corazón estará tan lleno del amor que se va a sobreponer ante todo eso. Hermanos, vamos a aprender un poco sobre el nacimiento de Cristo. Primero que nada, ¿alguien sabe qué día nació? Imposible. Aquí está diciendo San Lucas capítulo 2, versículo 8, los pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Entonces, vámonos hace 2000 años a esta región. Descartamos los meses absolutamente de noviembre hasta febrero, porque en el invierno los pastores no acostumbraban a velar por el tremendo frío que hacía. Entonces, cuando era la temporada calurosa, ellos sacaban a sus ovejas y se quedaban despiertos toda la noche para cuidarlas. Entonces, Cristo tuvo que nacer, no se sabe con seguridad, pero tuvo que ser entre el verano y el otoño. Es la época en la que estos pastores sacaban a sus ovejas. Entonces, ¿de dónde sale la celebración del 25 de diciembre que muchos le llamamos Navidad? Entonces, ¿de dónde salió esa celebración? Tenemos que regresar el tiempo hasta el año 500 antes de Cristo, donde ya se celebraba esta fiesta. 500 años antes del nacimiento de Cristo, cuando la República Romana empezaba a nacer, ellos del 17 al 23 de diciembre celebraban lo que llamaban las fiestas saturnales, donde ellos le agradecían al dios Saturno por sus cultivos, porque generalmente ocupaban esa fecha porque del 17 al 23 de diciembre, propiamente el día 21, era el solsticio de invierno. Entonces para ellos era un día sumamente especial donde ellos agradecían a sus dioses por los cultivos que les habían permitido. Entonces la República Romana, ¿qué hacía? Se reunían todas las familias, cenaban juntos, hacían mucha fiesta, incluso ellos ocupaban gorros. Ellos ocupaban gorros en señal de libertad. También era una época en la que todos llegaban a un acuerdo. Del 17 al 23 de diciembre, todos somos iguales. Entonces hasta liberaban a los esclavos y podían comer a la mesa con los amos, y entonces todos en ese momento hacían la paz, se amaban juntos, cenaban juntos y así. Muy parecido, ¿no? A esto, pero 500 años antes del nacimiento de Cristo. Pero eso era del 17 al 23 de diciembre. Pero recordemos bien esto. ¿De dónde entonces ahí ya tenemos lo que es la tradición? Sin embargo, ¿por qué el día 25? Hermanos, en el año 274 después de Cristo, Roma cae en una crisis muy fuerte. Ya no gana sus batallas y el imperio empieza a caer en una crisis económica también. Entonces el emperador Aureliano, a él se le ocurre esta idea. Aprovechando la fiesta saturnal, donde todos los romanos se alegraban, a pesar de haber sido un año feo, se alegraban en esas fiestas, él tuvo esta idea: elegir a un dios para celebrarle su nacimiento el 25 de diciembre. ¿Por qué?
Porque ese 25 de diciembre del año 274 después de Cristo fue el día en que la noche duró menos y el día duró más tiempo de lo habitual. Entonces el emperador Aureliano eligió al sol para adorarlo y le llamó la fiesta del sol invicto. Y entonces él propuso esta ley. Todos los 25 de diciembre, la noche antes, vamos a juntarnos y a celebrar el nacimiento del sol invicto. Y entonces todos los romanos, pues claro que se alegraron por esta fiesta. Entonces ya ellos tomaron la noche del 24 y el día del 25 para celebrar el nacimiento de este Dios. Año 274 después de Cristo. Y ahora viene esto. Hermanos, ¿saben? La iglesia no celebró la Navidad por 300 años. La iglesia no celebraba esta fiesta, lo celebraban los romanos. Pero hermanos, nosotros hay que recordar esto. ¿Cuál es la primera Navidad registrada en la historia por parte de la iglesia? 25 de diciembre del año 336 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Aún después de la muerte de Cristo, 300 años no celebraban los cristianos esta festividad, porque esto era algo de los paganos romanos. Entonces ellos no tenían nada que ver con esto. Pero recordémoslo, hermanos, en el año 313, recordemos que el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio. Y nosotros ya aprendimos la época de la iglesia, donde a partir del año 313, ¿cómo se le denomina a esta época? El matrimonio y la confusión. Entonces, el Estado y la iglesia se casan. Y entonces, para poder unir al imperio, la iglesia entiende esto. Recordemos que para esta época del año 313 es cuando la iglesia deja de leer la Biblia y empieza a adoptar tradiciones. Pues la idea de el purgatorio, también las diferentes ideas empiezan a salir en esta época. Porque recordemos, ya ellos ya no leían bien la Biblia, solo la tradición. Y entonces es cuando en esta época la iglesia se ve en un gran problema. ¿Cómo entonces vamos a poder contra esta fiesta que los romanos aman mucho, la fiesta del sol invicto? Entonces, ahí es cuando la iglesia se empieza a reunir y dan primero esta idea. Primero empiezan a decir, ¿qué día murió Cristo? Y ellos empezaban a decir, tenemos que saber, si sabemos el día en que murió Cristo, tenemos que saber el día en que Él nació. Entonces ahí ellos empezaban a buscar, ¿qué día habrá nacido? Entonces a alguien se le ocurrió esto. Decía, Cristo tuvo que haber muerto un 25 de marzo. Ellos así pensaban, tuvo que haber muerto un 25 de marzo. Entonces, si murió un 25 de marzo, lo lógico es que ese día también haya sido concebido en el vientre de María. Entonces ellos pensaban, Cristo debió haber sido concebido un 25 de marzo. Si le aumentamos 9 meses, ¿qué día cae? 25 de diciembre. Entonces ellos así pensaban. Entonces el nacimiento de Cristo debió ser un 25 de diciembre. Entonces algunas personas sí pensaban con todo su corazón que Cristo había nacido el 25 de diciembre. Pero otras personas sabían que esto era irracional. Pero aún así aprovecharon esto para poder combatir el paganismo. Entonces la iglesia sabía que no podía decirle a los romanos que dejaran de festejar esto. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Pensó, ¿a quién le celebran los romanos el 25 de diciembre? Al sol invicto. Entonces pensaron, Malaquías capítulo 4 dice que Jesucristo es el sol de justicia. Entonces, si ya le celebran a un sol, solo tienen que cambiar. No es el sol de los romanos, es el sol de los cristianos. Entonces ahí se les ocurrió esa idea. No vamos a eliminar esta fiesta, vamos a adoptarla para nosotros. Entonces, para que ya no adoren a ese Dios, hagan esa fiesta, pero solo digan que nació Cristo este 25 de diciembre. Entonces la iglesia estuvo de acuerdo. Los romanos también estuvieron de acuerdo porque iban a seguir haciendo lo mismo, solo que ya festejando a otra deidad. Entonces ahí llegaron a un acuerdo y la primera Navidad oficial se celebra 25 de diciembre del año 336 después de
Cristo. Entonces recordemos que la época primitiva de la iglesia nunca celebró esta fiesta, pero la época en la que la iglesia entró en una gran confusión es cuando empezó a adoptar este tipo de fiestas. Entonces, hermanos, abro un paréntesis. Esto pasó en el año 330, 336 aproximadamente. Pero 1200 años después, la iglesia ocuparía esta misma estrategia con el Día de Todos los Santos. Al ver que los indígenas no iban a dejar su festividad del 2 de noviembre, tuvieron la misma idea. Vamos a adoptarla para la iglesia. Entonces, esta estrategia le funcionó muy bien, aparentemente desde el punto de vista de ellos. Hermanos, pensémoslo bien. Si en el año 330, 336, cuando ellos estaban bien confundidos por saber qué día nació Cristo, si ellos hubieran pensado en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, donde dice, no penséis más de lo que está escrito, ahí se hubiera acabado ese problema. Si ellos hubieran aplicado eso, bueno, si la Biblia no dice qué día nació Cristo, es porque Dios sabe que no es de vital importancia, que no necesitamos escudriñar. Aplicando ese único versículo, hoy en día no existiría la festividad de la Navidad. Si ellos hubieran aplicado, no piensen más de lo que está escrito. Si ellos lo hubieran aplicado en esta época, hoy nadie celebraría la Navidad. Hoy nadie pensaría que Cristo nació en esa época. Entonces, hermanos, aquí debemos entender esto. Una reflexión muy importante. Como los salvos, nunca debemos caer en este tipo de trampa. Hermanos, nosotros, pensémoslo bien, ¿cuál fue la virtud de la iglesia primitiva? Solamente pensó en la muerte y resurrección de Cristo, que está bien escrito en la Biblia, y eso predicaba y con eso vivía. ¿Cuál fue el error de esta época de la confusión? Ellos querían saber lo que no está escrito. Por eso, hermanos, esto es una como gran reflexión para cada uno de nosotros. Hay cosas que no vienen escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, no necesitamos pensar en ellas. Lo que no está escrito en la Biblia, no necesitamos pensar ni indagar en esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, puede haber libros, puede haber series y puede haber películas que traten de abarcar estos agujeros que la Biblia no mencionó. Y muchos cristianos pueden ver estas películas, estas series y decir, ah, eso de verdad habría pasado. Pero hermanos, usted nunca debe guiarse por la película, nunca debe guiarse por la serie, nunca debe de guiarse por otro libro que no sea la Biblia. Entonces, hermanos, recuerde, el dejar la Biblia para tratar de investigar en el internet, para tratar de investigar, entonces, hermanos, eso sería bueno, no hacerlo. ¿Por qué? Uno no debe pensar a más de lo que está escrito. Por eso, a veces, muchos hermanos pueden llegar a tener esta duda. Es un ejemplo. En los 7 años de tribulación, ¿qué va a pasar con los bebés que nazcan en esa época? La Biblia no menciona nada de esto. Entonces, no es algo de lo que nosotros debamos indagar. También, ¿qué habrá pasado en la adolescencia de Cristo? Porque el último registro bíblico que se tiene que él es a los 12 años de edad, pero él apareció formalmente hasta los 30. En ese lapso, ¿él qué habrá hecho? ¿A dónde fue? Hermanos, la Biblia dice, él se quedó trabajando como un carpintero, porque todos lo conocían. Pero muchas películas dicen que él se fue a otra región y conoció a otro. Mano, usted no debe indagar en esas cosas. Si la Biblia no lo dice, no debemos indagar en ese tipo de cosas. Solo hay que bastarnos en lo que ya está escrito. Hermanos, entonces no podemos decirle, usted no vea la película ni la serie, pero debe entender esto. Ninguna película ni ninguna serie nunca va a ser igual de la Biblia. Siempre le van a aumentar algo, siempre le van a quitar o aumentar algo. Entonces, al verlas, solo véalo como un entretenimiento y ya, como algo de entretenimiento y ya, pero no algo en lo que usted se tenga que alimentar, no algo en lo que usted tenga que reflexionar. ¿Me explico bien en esto, hermanos? Entonces, ya habiendo entendido, ahora sabe de dónde sale la Navidad. Entonces, hermanos, de hecho, la palabra Navidad no sería la palabra que tenga que estar en nuestro vocabulario. Al ver todo este contexto, en el vocabulario de los salvos no debería existir la palabra Navidad. Hermanos, sí es cierto que en algún día Cristo debió
nacer en este mundo, pero es que si Dios no nos escribió el día, no es tan importante que lo sepamos. Muy al contrario de su muerte, donde el Señor dice que fue un viernes a las 3 de la tarde, con mucho detalle. ¿Por qué? Al Señor le interesa más que los hombres sepan la muerte del Señor Jesús y su resurrección, mucho más que su nacimiento. Entonces, Dios no considera que sea importante que nosotros como celebremos el nacimiento de él, Señor. Él prefiere que nosotros aceptemos su muerte y su resurrección. Para Dios es muchísimo más importante esto. Entonces, hermanos, la celebración de la Navidad como nacimiento de Cristo es algo que nosotros debemos como quitar de nuestra mente. Pero ahora, ¿qué pasa en este mundo actual? Realmente, en este mundo actual, la Navidad ya dejó de ser como una festividad religiosa y se convirtió más en una festividad comercial. Entonces, hermanos, aquí es donde sí quiero que entienda bien esta parte. ¿Por qué pasaría lo mismo que en el mes de septiembre? En el mes de septiembre, los mexicanos que celebramos la independencia. Entonces, pues sí, muchas personas adornan con su banderita, come pozole, chile en nogada, tacos, ya me dio hambre, pero así. Entonces, porque es algo social. Entonces, los cristianos salvos de la actualidad, ¿cómo deben de ver la Navidad? Como una costumbre social, nada más. Entonces, no vea que este mes nació Cristo. No diga, este es el mes en que hay que unirnos, este es el mes de la paz. No, no diga eso. Véalo como una costumbre social, como en septiembre vemos el Día de la Independencia. Entonces, algunos hermanos me llegan a preguntar, ¿estará bien que yo pueda como adornar mi casa, poner el pino? La verdad, hermanos, lo que la Biblia prohíbe es la idolatría. Entonces, no adoramos los adornos. Entonces, si lo ve como algo social, no hay problema en adornar. Pero siempre tiene que entender esto en su corazón. Cristo no nació en esta fecha. Esto es algo social. Lo digo porque algunos hermanos tienen negocios, oficinas y todo eso, y a veces se les requiere adornar como todo eso. Entonces, solo véalo como una costumbre social y ya. Entonces, hermanos, la verdad, no es pecado poner el pino, no es pecado adornar su hogar, no es pecado. Solamente véalo como esta costumbre y ya. También, hermanos, como entendiendo esto, entonces sería bueno que los salvos se reunieran la noche del 24 para cenar juntos, como sería adecuado, correcto, que los salvos se reunieran, los que ya entendieron la gracia del Señor, se reunieran como la noche del 24 y todo esto. Esta pregunta fue tan difícil que llegó hasta los oídos del pastor Juan Ri, que vemos los miércoles. Entonces, él nos mandó su respuesta. Entonces, textualmente la voy a citar, lo que él respondió. Con motivo de la Nochebuena, es bueno pasar la noche de comunión junto con los hermanos y hermanas que han recibido la salvación, aceptando a Cristo como su Salvador, meditando el significado verdadero de la venida de Cristo a este mundo. Si ellos se reúnen para compartir el gozo de salvación y tienen comunión, meditando en el por qué estamos viviendo y orando juntos, entonces esto sí sería un aspecto hermoso ante los ojos de Dios. ¿Entendió bien? Entonces, no pensando, vamos a celebrar que Cristo nació, sino si los salvos, como de verdad, no es que celebren el nacimiento de Cristo, sino recuerda el para qué estamos viviendo, entonces ahí ya es algo totalmente diferente. ¿Sí me expliqué en esto, hermanos? Entonces, también, ahora, muchos salvos son como influenciados por su familia que sí llega a tener este corazón. Entonces, un ejemplo, muchos de ustedes, me parece, su familia, todo eso en alguna parte se reunirán y todos quieren ir a verlo y todo eso. Entonces, hermanos, entonces para eso sería adecuado que los salvos participaran o no. Mire, va bajo esto mismo. Si los salvos se reúnen con su familia, tiene que aprovecharlo. Primero,
ya sabe que Cristo, y lo vuelvo a repetir, y disculpe que sea tan repetitivo, ya sabe que Cristo no nació en esta época. Segundo, hermanos, si usted tiene este corazón, esta es de las pocas veces que de verdad toda mi familia está reunida. Entonces, yo tendría que participar con un solo propósito. ¿Cuál? Yo tengo que invitarlos al seminario de la Biblia. Podemos tomar esta festividad como una ventaja para nosotros, porque ellos, este mes, sí les conmueve su corazón, ¿no? Ellos sí tienen su corazón más abierto. Entonces, cuando podemos decirles, vamos a conocer a Dios de verdad. Es por eso que nosotros, hermanos, en el mes de enero, la iglesia de Carmen va a tener el seminario de la Biblia. Y también en el mes de enero, la iglesia de Villahermosa va a tener el seminario de la Biblia. Entonces, hermanos, si usted se ve muy influenciado por su familia para participar en esto, sí, vaya, pero con este corazón. Yo tengo que invitarlos al seminario. Yo tengo que hablarles de la palabra del Señor. Yo sí tengo que aprovechar que mi familia se reúne y tiene su corazón más sensible para invitarlos a la palabra del Señor. Entonces, esa festividad la podemos tomar como una ventaja para nosotros y para la predicación del Evangelio. ¿Me explico bien, hermanos? Entonces, ya habiendo entendido todo este contexto, hermanos, voy a volver a leer San Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Quiénes más estaban esperando la venida del Señor? ¿Quiénes más estaban esperando la venida de Cristo? Hermanos, vamos a marcar aquí, por favor, y vamos a buscar San Mateo, capítulo 2. San Mateo, capítulo 2. Versículo 1, 2 y 11. San Mateo, capítulo 2, versículos 1, 2 y 11. Solo tres versículos. 1, 2 y 11. Yo leo versículo 1 y 2 y todos juntos leemos el versículo 11. Yo leo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, también está diciendo Jesús que nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente, propiamente de Babilonia, unos magos. Mago, ¿qué significa? Astrólogo, astrólogo. Entonces, hermanos, abro paréntesis, no son tres. La Biblia no menciona cuántos eran, no menciona sus nombres tampoco. Entonces, no se sabe qué cantidad de ellos eran ni cómo se llamaban, pero todos venían de Babilonia. Entonces, ellos serán astrólogos. Ellos decidieron ser astrólogos porque tenían un corazón. Estaban esperando el nacimiento del Mesías. Y entonces ellos le pedían a Dios la señal que les anunciara cuando Él naciera. Cuando Cristo nació, aparece una estrella y entonces ellos seguían por esa estrella. Pero hermanos, otra cosa bien importante. Estos magos, estos astrólogos, no llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre. Ellos no llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 2 dice que el ángel le dijo a los pastores que iban a hallar al niño envuelto en pañal así y en el pesebre. Entonces Lucas ocupó la palabra paidión, que significa recién nacido.
Pero aquí Mateo está diciendo que estos magos encontraron a Jesús en su casa, con su madre María. Y Mateo ocupó la palabra brefos, que significa niño pequeño. Entonces Lucas capítulo 2 registra que los pastores fueron cuando Jesús estaba recién nacido en el pesebre. Pero estos magos ya fueron cuando Jesús ya era un niño pequeño. Entonces lo encontraron ya en su casa. Entonces, hermanos, los magos, ellos no llegaron al momento del pesebre, no llegaron en ese momento. Cuando Jesús nació, entonces ahí apareció la estrella, pero se tardaron mucho en llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Entonces, haciendo los cálculos, el rey Herodes, ¿por qué habría mandado a matar a los niños menores de 2 años? Porque cuando los magos habrían llegado, Jesucristo tendría entre 1 a 2 años de edad. Ya era un niño pequeño que estaba ahí en su casa. Entonces, los pastores de Lucas capítulo 2 y los magos de Mateo capítulo 2 nunca se vieron en el pesebre. Pero sí debemos entender esta parte. ¿Por qué estos astrólogos, por qué estos magos, ellos no tenían nada que ver con Israel? Ellos no tenían nada que ver con Judea. ¿Pero por qué entonces Dios les permitió a ellos anunciarles el nacimiento de Cristo y que ellos fueran hasta allá? Esto está hablando de la promesa cumplida para los dos pueblos. Lucas capítulo 2, los pastores que estaban en la misma región, quiere decir judíos, israelitas. Pero aquí Mateo capítulo 2 vinieron de Oriente, muy lejos, extranjeros y gentiles. Entonces es la promesa de que tanto judíos como gentiles se les anunciará el evangelio de Cristo. Entonces, en el que esta noticia tan importante que era el nacimiento del Señor, también fue compartida con los que no tenían nada que ver con la nación de Israel. Hermanos, entonces, pensémoslo bien, sí se tiene que guardar el orden. Primero los judíos y luego los gentiles. Incluso cuando comenzó la predicación del evangelio, ¿a quiénes se les anunció primero? Judíos y luego a los gentiles. ¿Esto por qué? Si nosotros podríamos pensar, es que Israel es la nación elegida de Dios. Sí, pero propiamente, ¿por qué a ellos primero? Porque en el Antiguo Testamento los judíos sufrieron más que los gentiles. Entonces era digno que ellos primero recibieran la consolación del Evangelio. Era digno que primero a ellos les llegara esto, porque en el Antiguo Testamento los gentiles no sufrieron mucho y los judíos sí. Entonces era digno que primero a ellos se les predicase el Evangelio y luego a los gentiles. Entonces, hermanos, la promesa para los dos pueblos era esta, que tanto judíos como gentiles todos iban a conocer al Señor. Entonces, estos magos son los representantes de todos los gentiles que no teníamos nada que ver con Israel y sin embargo, el Señor sí nos permitió conocer de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque esto fue la promesa dada a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios eligió a Abraham, no existía la nación de Israel todavía. Entonces Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de haber elegido a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Abraham entendió que de su simiente, de sus descendientes, Cristo iba a nacer en este mundo y moriría por los pecados de todas las personas del mundo. Entonces Abraham se convierte en el padre de fe, donde Dios, cuando Jesucristo resucita, ya no hace la distinción entre judíos y gentiles, sino por la fe todos pueden ser un mismo pueblo de Dios. Entonces, hermanos, la promesa dada a Abraham no incluía solamente a los judíos, porque todavía en ese momento ni estaba la nación de Israel, sino incluía a todas las personas del mundo, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a buscar Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 34. El libro de Hechos, capítulo 10,
versículo 34 al 35. Hechos capítulo 10, del versículo 34 al 35. Todos juntos, vamos a leerlo, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta palabra nos tiene que dar mucha consolación a nosotros. ¿Por qué? Al leer a veces el Antiguo Testamento, especialmente cuando recién hemos recibido la salvación y leemos el Antiguo Testamento, hasta nos puede dar como cierta envidia a cómo yo no fui judío para conocer ser del pueblo del Señor, ¿no? Pero al ver esta palabra de Pedro, él se quedó totalmente sorprendido, porque él dijo, así como Dios eligió a Israel y todo esto y le permitió la gracia del Evangelio, así también de cualquier nación donde haya personas que de verdad con su corazón estén arrepentidos, Dios les dará la misma gracia también a ellos. Entonces Pedro también pensó, Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación. Entonces también ahí está incluido nuestro país. También ahí está incluido Ciudad del Carmen. También ahí está incluido Villahermosa. Que la misma gracia que Dios le dio a la nación de Israel y la misma protección que Dios le dio a la nación de Israel es la promesa que Dios cumple para nosotros. La misma gracia nos la ha permitido y también su misma guía y su misma protección también a nosotros nos la ha permitido. De hecho, hermanos, también en el Antiguo Testamento, por varios ejemplos, Dios nos da la muestra de que también hasta los que no tuvieran nada que ver con Israel, ellos serían aceptados por la gracia de Dios. Un ejemplo, en el arca de Noé entraron tanto animales limpios como animales inmundos, dando a entender, tanto judíos como gentiles pueden entrar en la misma salvación que Dios tiene preparada para ellos. Cuando se construyó el primer templo, los extranjeros también participaron en su construcción. Dios permitió que los extranjeros junto con los israelitas trabajaran juntos para la construcción de este templo, como una promesa de que ambos pueblos, judíos y gentiles, iban a ser redimidos por la sangre de Cristo. Incluso el mismo Salomón, en el libro de Primera de Reyes, también él, al levantar el templo, oró por los extranjeros para que también Dios tuviera misericordia de ellos. Entonces, es el corazón de Dios, en el que no hizo diferencia entre un pueblo y otro, sino que de verdad a todos nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación. Entonces, hermanos, en las epístolas del apóstol Pablo, en las cartas que él mandaba a las iglesias, había un saludo muy común: gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué el apóstol Pablo así saludaba gracia y paz? Porque un saludo muy común entre los gentiles griegos era gracia. Y el saludo común de los judíos era paz. Ellos decían shalom, era su hola, buenos días. Entonces el apóstol Pablo juntó estos dos, gracia y paz, para decir, ahora somos un mismo pueblo en el Señor. Así como se saludan los gentiles y como se saludan los judíos, por la fe, gracia y paz. Ya somos por la fe un mismo pueblo ante el Señor. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Los magos, ellos no tenían nada que ver con Israel, pero ellos le oraron mucho al Señor. Sabemos que el Mesías va a venir a este mundo, lo sabemos, pero no solo queremos saberlo, sino queremos conocerlo. Entonces ellos también estarían pidiendo mucho esto al Señor. Por eso cada día, cada noche, ellos estaban viendo las estrellas, viendo, esperando que el Señor nos diga cuándo van a nacer. Y de repente aparece esta estrella. Cuando aparece esta estrella, el Señor los guía hasta la casa de Cristo, hasta su casa, y les permite adorarlo. Y les permite esto. Entonces, en ese momento, ¿ellos se habrán sentido muy especiales ante Dios o no? Totalmente, totalmente. No tenemos, ellos habrían pensado, no tenemos nada que ver con Israel. Y aún así, Dios nos permitió hasta conocer y adorar al Mesías. Entonces, hermanos, ellos también se habrán sentido bien especial por esto. Ahora una pregunta bien importante. Hermano, hermana, ¿usted se siente especial ante Dios también?
¿Usted de verdad se siente mucho, muy, muy, muy especial ante Dios? ¿O todavía se menosprecia? No creo que yo sea tan grande delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que pensar esto. ¿Por qué? Porque la misma bendición que Dios le dio a estos astrólogos, también nos la ha dado a nosotros. Hermanos, pensémoslo bien. ¿En cuántos lugares habríamos buscado del Señor y terminábamos bien decepcionados? ¿Cuántas veces quisimos aprender del Señor y solo hallábamos pura decepción humana? Al grado que hasta muchos habrán llegado a este punto. Como no encuentro ningún lugar, mejor yo solito voy a estudiar la Biblia para enseñarme a mí mismo. Pero Dios vio ese corazón de tanto anhelo de querer conocerlo y también nos permitió una estrella. ¿Quién? Un hermano o una hermana que nos invitó al seminario de la Biblia. Ahí conocimos verdaderamente al Señor y hoy lo estamos adorando. Es la misma bendición que Dios le permitió a los magos, nos la ha permitido a nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros los carmelitos, los tabasqueños? ¿Qué tenemos que ver con Jerusalén? ¿Qué tenemos que ver con Israel? Nada. Pero aún así Dios nos permitió conocer la misma gracia que ellos. Entonces, hermanos, les hago otra vez esta pregunta. ¿Usted se siente muy especial delante de Dios o no? No, tiene que sentirse como la persona más especial que pueda haber. Hermanos, vamos a buscar una palabra, la cual les pido que siempre guarde en su corazón. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículo 1, por favor. San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. 13:1, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, 5 palabras, usted se tiene que grabar bien en su corazón. Los amó hasta el fin. Pero hermanos, al leer esto, sería mucho mejor guardarla así en mi corazón. Me amó hasta el fin, hermanos. ¿Por qué? Cuando dice ahí los suyos, solo los 11 discípulos que ahí estaban, no. Solamente la nación de Israel, no. Entonces, ¿quiénes son los suyos? Mismo Juan dijo, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los suyos también somos cada uno de nosotros. Entonces, hermano, siempre tiene que guardar esta palabra en su corazón. El Señor Dios me amó hasta el fin. Entonces, ¿qué tan especial soy delante de Dios? Hermanos, ¿qué tan especial somos? Que está diciendo en el versículo 1, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Qué engloba del mundo al Padre? La cruz, la terrible cruz, los terribles azotes. El Señor, ¿por qué pudo soportar todo eso? Que nos amó hasta el fin. Hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que venir a este mundo? ¿Por qué tuvo que nacer en el pesebre? ¿Por qué tuvo que llevar la vida tan baja y tan humilde? ¿Por qué tuvo que morir de como si fuera el mayor pecador? ¿Por qué? Porque me amó hasta el fin. Entonces, hermanos, siempre vienen días en los que nuestra propia carne y la voz del diablo no nos hace sentirnos especiales delante del Señor. Nos hace sentirnos muy comunes, al grado de que al leer la Biblia pienso en plural. Pienso, el Señor nos amó a todos, pero al leer la Biblia tengo que tener esta fe. Al leer la Biblia o al escuchar la palabra, es Dios hablándome solamente a mí, única y exclusivamente a mí. ¿Por qué? Cuando yo leo esto, donde está la cruz del Señor y que me diga, todo esto lo hice porque yo te amo hasta el fin, ¿me hará sentir muy especial o no? Totalmente. Por eso, hermanos, usted nunca debe olvidar, usted ante Dios es la persona más especial. Tenemos tantas carencias, cada uno de nosotros, pero ante Dios nos amó hasta el fin.
Cada vez nos está amando hasta el fin. Entonces, hermanos, si nosotros llenamos nuestro corazón con estas 5 palabras, me amo hasta el fin, entonces, ¿cuánto amor también yo tendré en mi corazón? ¿Y cuánto amor yo tendré para voluntariamente vivir para la obra de Dios? Hermanos, ¿por qué a veces nosotros no podemos llevar la vida cristiana tan buena? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos sentimos especiales. ¿Por qué a veces nuestro corazón se enfría? Porque yo mismo no me siento especial, hermanos, pero debemos pensarlo. Ante el mundo no somos nada, no somos especiales, pero ante el Señor nos amó hasta el fin y somos lo más importante. Al final de cada seminario nosotros hacemos esta pregunta a los que recién han entendido, para que comiencen bien con el amor de Dios, pero hoy se las quiero recordar a cada uno de ustedes. Si ustedes fueran, si usted, hermano, hermana, usted solito, solita, fuese el único pecador, la única pecadora en todo el mundo, usted es el único, la única, ¿Cristo habría venido a este mundo para sufrir lo mismo solo por usted solito o solita? Claro que sí, porque me amó hasta el fin. Entonces, hermanos, esas 5 palabras son nuestro escudo para no enfriarnos, nuestro escudo para no caer en el pecado. Porque en la cruz se consumó la esperanza. Cristo que vino a este mundo, al morir en la cruz y resucitar, consumó nuestra esperanza y llenó todo nuestro corazón de su amor. Entonces, así como los magos se habrán sentido bien especiales de que Dios les atendiera su oración y hasta les permitiera adorarle, es la misma bendición que Dios nos permite a cada uno de nosotros. Me permitió conocerle, me permitió recibir la salvación y hoy en día me está permitiendo trabajar para su obra. Hoy en día me está permitiendo sacrificarme para la obra de Él, Señor, también. Entonces, ¿qué tan especial somos cada uno de nosotros? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 10. San Mateo capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 2, 10 y 11. Dos versículos, 10 y 11 lo leemos. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Por qué los magos ofrecieron oro, incienso y mirra? Hermanos, oro era el regalo que exclusivamente se le daba al rey y el incienso y la mirra era lo que se ofrecía exclusivamente a una deidad. Entonces estos magos reconocían que ese Cristo era el rey y el Mesías también. Entonces ellos de verdad conocieron al Señor. Pero hermanos, aquí nos puede surgir una duda, de la cual también nos llevamos una gran reflexión, gran consuelo y esperanza. ¿Cómo los magos sabían que Cristo iba a nacer en este mundo? Si ellos eran de Babilonia, ¿cómo es que ellos tenían esta seguridad de que el Mesías iba a nacer en el mundo? Sí, estaba bien separado. Eran 1600 kilómetros de diferencia. Entonces, ¿cómo es que ellos lo sabían si no tenían nada que ver con la nación de Israel? Hermanos, recordemos, en el año 536 antes de Cristo, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entre los judíos cautivos a Babilonia hubo un grupo que dio mucha influencia. Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos causaron una influencia tremenda en medio de Babilonia, al grado de que el comportamiento y la fe de ellos motivó a algunos babilonios a también esperar la venida de este Mesías.
Y pasó mucho tiempo y no se perdía esa esperanza. Generación tras generación estaban esperando la venida del Mesías hasta que a estos magos les tocó esta bendición tan grande. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué podemos llevarnos de esto? Hermanos, la paciencia y el sufrimiento siempre tiene su fruto. Daniel y sus amigos fueron llevados como esclavos. Ellos fueron al principio llevados como esclavos y echados a la cárcel de Babilonia. Entonces, en ese momento, ellos no sabían el propósito. ¿Por qué Dios nos permitió esto? Pero muchísimos años después, es que Dios ocupó eso para que todos conocieran a Cristo también. Entonces, hermanos, el dolor, aflicción que estamos pasando hoy en día, mucho tiempo después tendrá su fruto. Daniel en ese momento no sabía que al estar echado en la cárcel estaba predicando la palabra del Señor. Su sufrimiento estaba predicando, pero Daniel tuvo esta virtud. Tengo que aguantar hasta el fin. Por eso él se propuso algo en su corazón. La verdad, esta palabra, todos los salvos la tienen que saber hasta de memoria. Daniel capítulo 1, versículo 8, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, Daniel se propuso esto, no me voy a contaminar. Entonces, ¿quién fue la primera persona que se impactó de esto? El eunuco que los estaba cuidando, el jefe de la cárcel que los estaba cuidando. Entonces, ellos, su santidad, su sufrimiento y guardar su posición, fue la manera de predicar el evangelio que años después dio muchísimo fruto. Entonces, hermanos, también, ¿por qué Dios nos está metiendo en este problema? ¿Por qué me metió en esta dificultad tan grande? ¿Por qué me metió en esta enfermedad tan grande? ¿Por qué me metió en este trabajo tan pesado? Eso yo no me doy cuenta. Hoy yo quiero huir, pero yo no sé si hoy mismo estoy predicando el evangelio y se dará fruto hasta mucho tiempo después. Yo no sé que alguien ahí está viendo mi vida y está viendo qué tanto está aguantando esta persona, así como el jefe de la cárcel habría visto. Pero qué tanta fe tienen estos hombres que no le temen al rey, le temen a su Dios. Y entonces hasta esa persona fue convencida por el Señor. Entonces también nuestro sufrimiento, nuestro dolor, todo lo que estamos aguantando, hermanos, sin darnos cuenta estamos predicando el evangelio. Y también todo esto al final dará fruto. Entonces la importancia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hoy en día, los salvos, ¿qué debemos proponernos? A permanecer en la iglesia, a llevar la vida santa y a seguir predicando el evangelio. Si Daniel abandonaba su posición, imagínese, todo este fruto se habría perdido. Hermanos, si usted abandona la posición de su dificultad, si usted abandona la posición en la que Dios le puso, ya no habrá fruto después. Pero si aguanta, siempre vendrá el fruto del evangelio. Entonces hay que aguantar en donde Dios le puso. Es por eso, hermanos, que hace rato les hice esta pregunta. ¿Usted se siente especial delante de Dios o no? Entonces, ¿su sufrimiento también será especial delante de Dios o no? ¿Sus lágrimas serán especiales o no? Sí, porque todas ellas después darán el fruto. Porque Dios no puede permitirnos una aflicción solamente y ya, sino esta tiene que dar fruto. Entonces, ahora nosotros ni podemos entender por qué nos pasa esto, ni podemos saber por qué me ha venido todo esto. Pero una cosa debemos saber, si yo aguanto bien en la posición que Dios me dio, siempre vendrá el fruto. Entonces, así, hermanos, al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Puede ser el testimonio de las personas que tanto tiempo les hemos estado predicando y hoy en día no se acercan. Pero si seguimos aguantando más, si seguimos invitando más, ellos también recibirán este grande gozo. Entonces, hermanos, hay que aguantar en esta posición que el Señor me ha permitido, porque sin duda también dará el fruto. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. El corazón de nuestros invitados, nuestros familiares, puede ser como una tierra muy dura, muy, muy, muy dura. Pero hermanos, ustedes saben cuándo es más fácil arrancar la hierba, cuando termina de llover. Cuando termina de llover, es muy fácil arrancar la hierba. ¿Por qué? La tierra se hizo blanda. Entonces, ese corazón duro de nuestros familiares, ¿cómo Dios lo va a ablandar? ¿Con qué lluvia? Con nuestras lágrimas, con nuestras lágrimas. Dios necesita ocupar nuestras lágrimas porque están regando esa tierra dura. Entonces, ¿usted está orando con lágrimas por sus seres amados o no? Oh, Señor, sálvalos, por favor, tú sabes. Amén. No, hermano. No. Entonces, ¿cuántas lágrimas ha derramado? No he derramado ni una lágrima. Entonces, ¿cómo Dios puede ablandar esa tierra? Entonces, hermanos, con lágrimas debemos orar por nuestros invitados también, con mucha lágrima, porque esas lágrimas son las que van a ablandar el corazón de nuestros seres
amados. Y un día Dios responderá. Eso es la palabra y la promesa bien cumplida. Un día Dios va a responder absolutamente, hermanos. Entonces, con esa fe también. Pasó mucho tiempo, desde Daniel hasta los magos, pasó muchísimo tiempo. A Daniel ni con sus ojos le habrá visto esto. Pero, ¿qué tal si un día se ven en el cielo, no? ¡Asu! Sí valió la pena todo lo que sufrías. Pues Dios siempre contesta, hermano. Dios siempre va a contestar. Solo es que nosotros guardemos nuestra posición. Entonces, sí, yo soy muy especial delante de Dios. Así siempre tiene que pensar. Y también mi sufrimiento es muy valioso delante de Dios. ¿Qué tan valiosas serían las lágrimas de Cristo en Getsemaní? ¿Qué tan valiosas de verdad serían? Así también nuestras lágrimas ante Dios son bien valiosas. Es igual. ¿Qué tanto se conmovería de ver a Cristo en Getsemaní de rodillas? Es lo mismo, como Dios se conmueve al vernos a nosotros arrodillados orando por nuestros seres amados. Entonces, hermanos, nosotros recibimos la esperanza viva de Cristo. Hay que aguantar este momento y entender que algún día dará fruto. Este dolor no puede ser en vano. Esta aflicción no puede ser en vano. Si Dios me puso hasta acá, no puede ser en vano. Tiene que haber algo extremadamente bueno. Si Dios me puso esta dificultad tan grande, es porque de verdad tiene que haber algo extremadamente bueno. Entonces tengo que aguantar con todo mi corazón. Entonces, hermanos, es lo que nosotros primero aprendemos. Aparte de los magos, ¿quién más estaba esperando la venida del Señor? Un hombre llamado Simeón. Vamos a buscar Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 9. San Lucas capítulo 2, versículo 9. Primero, versículo 9. Voy a leer solo un fragmento, hermanos. Solo un fragmento. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué significa como resplandor? De repente, de repente. Entonces esos pastores ni se imaginaban, ni se lo imaginaban, solamente después ya le vino el ángel y les dio esta noticia. Lo mismo le pasó a los magos y lo mismo le pasó a este hombre llamado Simeón. Hermanos, aquí este capítulo 2, versículo 23 al 32. Como un resplandor también a este Simeón le llegó esta noticia. Lucas 2, 23, 32. Yo lo leo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Está diciendo, hermanos, este Simeón, ¿cuáles eran sus características? Justo y piadoso. Justo y piadoso. ¿Por qué eso es sumamente importante? Hermanos, ¿quién puede ser justo ante Dios? Los que han recibido la salvación. ¿Por qué? Porque han sido justificados de todos sus pecados por la fe. Es lo que dice, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la fe es lo único que puede justificar al hombre de todos sus pecados.
Entonces, cuando uno de verdad tiene la fe de creer en el Señor Jesucristo, muerte y resurrección, en ese momento uno ha nacido de nuevo. Entonces, uno también se vuelve justo ante Dios. Pero ahora, hermanos, ¿qué tan piadoso sería el corazón de este Simeón que Dios mismo le hizo una promesa? Tú no morirás sin antes ver al Mesías, al que tú tanto estás esperando. Entonces está diciendo, ¿verdad? Que este Simeón parece que por casualidad solamente fue al templo. Nada más así, en ese momento dijo, hoy voy a ir. Pero ya Dios tenía todo este plan. Ya Dios todavía este plan. ¿Por qué, hermanos? Pensémoslo bien. Aquí, este Simeón justo y piadoso entendía bien esta parte, ¿no? Cuando naciese el Mesías, ¿cuál sería el lugar en donde más probablemente se lo tenía que encontrar? En el templo del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos pensar bien en esta parte porque vivimos en una época muy similar. ¿Por qué? Ahora nosotros estamos viviendo en la época donde el Señor va a venir por segunda vez, donde ya se cumplieron todas las señales y de verdad el Señor va a venir por segunda vez. Entonces, como un resplandor, de repente Cristo volverá. Nosotros parece que estaremos en un día muy normal, así como los pastores solamente estaban velando y todo eso, y de repente solo vieron esta luz y se les anunció, ya nació el Mesías. Este Simeón en el templo de repente se le anunció, aquí está el Mesías, al que tú tanto esperabas. Un día así, podrá parecer un día muy normal y de repente, hermanos, de repente el Señor vendrá por segunda vez. De repente solo escucharemos la trompeta y estaremos con el Señor para siempre. Entonces, hermanos, realmente, con solo la característica de ser justo, o sea, con solo la característica de haber nacido de nuevo, es suficiente para ser arrebatado. Con solamente haber nacido de nuevo, es suficiente para poder entrar al reino de Dios. Pero ¿con qué otra característica el Señor nos quiere encontrar cuando venga por segunda vez? Piadoso. Por eso es que el Señor eligió personas bien, representantes de los que esperaban a Cristo por primera vez, porque son las características que debemos tener los que estamos esperando a Cristo por segunda vez. Entonces, hermanos, aquí. Yo lo voy a volver a leer en el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre. Entonces, hermanos, primera cosa que debemos meditar. Primera cosa que debemos reflexionar. Yo he nacido de nuevo, ¿de verdad? Yo he nacido de nuevo conforme a la Biblia. Yo soy la persona que ha recibido la salvación. Entonces, esa es la primera característica que yo debo tener. Si tengo esa característica, sin duda yo puedo entrar al cielo. Pero hay otra cosa que los que han nacido de nuevo, sin duda también quieren tener cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Cuál es esa característica? Piadoso. Piadosos. Hermanos, ¿qué es ser el piadoso? De hecho, el apóstol Pablo también se lo dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Hermanos, aquí también está diciendo, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y también este Simeón, ¿en dónde se encontró al Señor? En el templo. Imagínese, no puede haber escenario más perfecto. Se lo encontró en el templo cuando él llevaba su vida de una manera más piadosa. ¿Qué quiere decir piadoso? Bien ejercitado en la palabra de Dios, bien lleno de la palabra del Señor, bien lleno de la oración. Entonces, para Simeón no pudo haber escenario más perfecto. Ver a Cristo con sus ojos, su corazón reconocido por Dios. Eres un hombre piadoso. Y se lo encontró en el templo. No puede haber escenario más perfecto. Porque también para la segunda venida no puede haber escenario más perfecto que esto. ¿Qué? Nosotros en la iglesia. Que el Señor nos arrebatara estando todos juntos en la reunión del domingo. Y que nos arrebatara justo cuando estoy llevando mi vida más piadosa, más ejercitada en la palabra. Hermanos, ¿no sería eso de verdad lo más maravilloso? Si el Señor me agarrara con estas condiciones, piénselo bien, hermanos. Entonces, ¿participar en la iglesia es importante o no? Hermanos, siempre debe checarlo así, como este Simeón.
siempre debemos checarlo. Hoy mi carne no quiere ir a la iglesia. Hoy mi carne no quiere ir a la iglesia porque tiene una reunión especial, quiere todo esto así. Pero los salvos tenemos algo que nos puede redarguir, nuestro Espíritu Santo que está adentro. Y Él nos va a hacer esta pregunta. Oye, si esta noche viniera Cristo, o si a las 12 del día Cristo viene de hoy, ¿irías a la iglesia o no? ¿Qué respondería? Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Hermanos, hace rato, y disculpe, no es molesto el repetirlo tanto, pero ¿usted se siente especial delante de Dios o no? ¿Como lo más especial? Ante Dios, ¿de verdad usted se siente como lo más especial que pueda haber? Tiene que responder con firmeza. Yo soy lo más especial que puede haber delante de Dios. Ahora hay que voltearla. Para Dios, nosotros somos lo más especial. Pero para usted, ¿Dios es lo más especial en su vida o no? ¿Sí o no? Tiene que ser. Para este Simeón, lo más especial de su vida era Dios. Por eso es que él llevaba la vida tan piadosa. Quiere decir, tan ejercitada en la palabra. Su espíritu bien ejercitado, bien lleno también de Espíritu Santo y participando bien en la iglesia. Hermanos, hoy los salvos nos podemos arrepentir de un montón de cosas de nuestra vida cotidiana. No tengo dinero, estoy enfermo, tengo este problema y tengo el otro. Pero cuando venga Cristo, solo un arrepentimiento tendremos. ¿Cómo no me congregué más en la iglesia? ¿Cómo de verdad no me congregué? Piénselo bien. Si hoy, este domingo, no hubiésemos venido a la iglesia y Cristo viniera en este instante, ¿de verdad no sentiríamos vergüenza? Un montón, hermanos. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar esto. Dios tiene que ser lo más especial para mí. Si es tan especial para mí, entonces yo tengo que ejercitarme bien en la palabra. Tengo que llevar la vida bien piadosa. ¿Qué también significa la vida piadosa? Está llevando una vida limpia ante el Señor. Está llevando una vida de oración. Está llevando una vida de la palabra del Señor. ¿Por qué hace todo esto? Porque la piedad viene de la mano con la gracia. Quien entendió bien la gracia de Dios quiere llevar su vida bien piadosa ante el Señor. Entonces, hermanos, hay que ejercitarnos bien, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Entonces, hoy yo puedo tener mucho arrepentimiento de cosas que materialmente yo no tengo, de una salud que yo no tengo. Por eso me desanimo, ya no quiero ir a la iglesia. Pero si Cristo viniera ese día, es de lo que más yo me podría arrepentir y entristecer. Entonces, los salvos siempre van a recibir esta tentación del diablo. Hoy no vayas a la iglesia. Hoy no vayas. Mira, tienes que reunirte en otro lugar. Mira, tienes que hacer esto. Tú no te sientes bien. Pero hermanos, nuestro espíritu solo nos va a preguntar esto. ¿Y si hoy viniera Cristo, vendrías? Entonces, hermanos, esa pregunta tiene que quebrar todo nuestro corazón. Tiene que quebrar absolutamente todo nuestro corazón. Esa pregunta. Son los salvos. Cada uno de nosotros, hermanos, sin dudar va a llegar el tiempo de la apatía espiritual. Sin dudar va a llegar el enfriamiento. Pero una pregunta siempre nos va a levantar. ¿Y si hoy viniera Cristo? Entonces, tengo que levantarme y ejercitarme bien en la piedad, ejercitarme bien en la palabra. Entonces, hermanos, les pido, por favor, al meditar la vida de Simeón, sí, él primero había sido justo delante de Dios, pero también él era piadoso, hermanos. Él también era piadoso ante Dios. Él también consideraba el templo como lo más importante. Hoy también nosotros debemos considerar la iglesia como lo más importante que puede haber. Por eso, hermanos, como les vuelvo a repetir, nuestra carne siempre nos va a gritar, no quiero ir. Hoy quiero hacer otra cosa. Pero yo solamente tengo que acordarme. El Señor me amó hasta el fin. Y si Él viene por segunda vez, ¿dónde quiero que me encuentre? ¿Dónde quiero que de verdad el Señor me encuentre? ¿Y con qué corazón? ¿Con qué corazón quiero que Él me encuentre? Entonces, hermanos, eso nos hará llevar una vida cristiana bien
excelente. Eso nos hará llevar una vida cristiana digna ante el Señor. Porque estas dos cosas, Cristo me amó hasta el fin y cómo quiero que Él me encuentre, vencerá cualquier pecado que hasta ahora no hemos podido vencer. Vencerá cualquier tristeza que hasta ahora nos ha tumbado. Vencerá cualquier afán que hasta ahora nos haya impedido. Nos dará la nueva fuerza para seguir adelante. Si Cristo viene hoy, sería digno seguir sufriendo por Él. Sería digno seguir aguantando esta dificultad en la que Él me puso. Sería tan digno que también Él me agarre peleando la buena batalla de la fe. Sería tan digno. Entonces, hermanos, Lucas capítulo 2, los pastores estaban velando. ¿Esto cuando se hace? Es lógico, de noche, pero de repente les vino la luz. De repente, de repente. Así también, hermanos. Ahora nuestra vida parece como nocturna, llena de dificultades, confusiones, pero solo hay que tener el corazón bien piadoso y de repente como un resplandor veremos el rostro de Cristo. Pero este Simeón nos enseña, tenemos que verlo, sí, siendo salvo, lo vamos a ver sin duda alguna, pero sobre todo con un corazón piadoso, hermanos, con un corazón bien ejercitado en la palabra. Entonces, hoy tenemos que vencer el pecado que antes no hemos podido vencer. Hoy tenemos que superar la tristeza que hasta ahora nos esté deprimiendo. Hoy tenemos que vencer el afán que hasta ahora haya sido una barrera. Hoy tenemos que vencerlo, porque si Cristo viene hoy, ¿cómo quiero que me encuentre? ¿Con qué tipo de corazón? Entonces, hermanos, con todo el esfuerzo. ¿Por qué? Entonces, estoy diciendo esto. Entonces, hermanos, alguna vez se los pregunté, miércoles, ¿hay que venir a la predicación o no? ¿Sí o no? Pues, hermanos, los miércoles es muy cansado venir. Para los hermanos es muy cansado venir. Trabaja, tiene mucha cosa. Pero si de verdad es imposible, si de verdad usted con el corazón santo piensa que es imposible, que aún entendiendo, si Cristo viniera esta noche, aún así yo no podría ir el miércoles a la iglesia por esto, si de verdad llega hasta ese punto, a lo menos tiene que pedir la predicación para verla en su casa, ¿sí o no? A lo menos tiene que hacer eso, por lo menos, si de verdad ya es imposible. Pero si no es imposible, solo es cuestión de mi cansancio, entonces tengo que participar con los hermanos también en la predicación de el miércoles. Hermanos, entonces también los seminarios, ¿tenemos que participar o no? La próxima semana hay un seminario de la vida cristiana en Villahermosa y en 15 días un seminario de la vida cristiana aquí en Ciudad del Carmen. ¿Usted va a poder participar? ¿Sí, de verdad? Así como está lleno hoy, ¿así estará esos días del seminario? Sí, hermanos, que si Cristo viene a finales de este año, ¿cómo quiero que me encuentre? ¿Cómo de verdad quiero que me encuentre? Entonces, hermanos, solo le pido que trate de meditar esto, que hoy tenemos un montón de obstáculos, pero que si de verdad Cristo viniera, de lo que más me arrepentiría será cómo no me congregué un poco más, cómo no me congregué con toda la fuerza. Entonces, hermanos, hay que hacer todo el esfuerzo para participar, para que el Señor nos agarre como Simeón. Solo jóvenes, solo jóvenes. Los sábados es importante participar o no, hermanos. Yo escribí un mensaje en Ciudad del Carmen, ¿verdad? Ahora la camioneta está en su hospital, pobrecita. Aquí le están operando. No hay. La verdad, ayer participaron 14 jóvenes que vinieron por su propia cuenta. Por su propia cuenta vinieron. De verdad yo estaba totalmente agradecido con el Señor. Algunos llegaron un poquito tarde, pero con la preocupación de llegar. Y al final, el día de ayer, pudimos ver la última predicación de Jóvenes del Sureste, donde el pastor Eliseo ya predicó para todos los jóvenes. Entonces, hermanos, se podía ver en el rostro de los jóvenes que participaron que estaban bien llenos de espíritu, que estaban bien llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos participaron con su propio esfuerzo. Entonces, hermanos, de verdad les pido también a los jóvenes, tenemos que participar en este tipo de reuniones, por favor. Entonces, de parte de los jóvenes de Carmen, estoy bien sorprendido que haya venido hasta esa cantidad. Yo también espero que los jóvenes de Villa puedan seguir participando. Entonces, hermanos, por favor, que todos podamos participar. No importa, sea la reunión por videopredicación o sea la reunión presencial, tenemos que participar. ¿Sí o no? Sí. Con esta sola pregunta, si Cristo viniese hoy, ¿iría?
o no? Si Cristo viniese hoy, ¿qué obstáculo me impediría ir a la iglesia? Si yo supiera que Cristo viene hoy, ¿qué obstáculo me puede impedir ir a la reunión? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi hijo? Nadie puede impedirlo. Si yo tengo la fe de que hoy Cristo va a venir, nadie me va a impedir participar en la iglesia. Hermanos, hay una tercera persona que también estaba esperando al Señor. Ya no lo conoció de niño, pero sí estaba esperando al Señor y lo conoció de adulto. Un hombre llamado Felipe. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 46 al 51. San Juan, capítulo 1, versículo 46 al 51. Yo se lo voy a leer. Natanael le dijo, abro paréntesis, ¿quién era este Natanael? Su mismo nombre es Bartolomé, de los 12 discípulos de ese. Entonces le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de él, hombre. Entonces, este Felipe también conoció al Señor. Este Felipe también, sí, ya lo conoció de adulto, pero lo conoció. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Avisarle a su amigo Natanael. Cuando Felipe conoció al Señor, lo primero que hizo fue avisar que él ya se había encontrado con el Mesías. Hermanos, mire aquí, dice versículo 51, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Quién tuvo este sueño en el Antiguo Testamento? Jacob. Jacob tuvo este sueño. Él vio el cielo abierto y una escalera que conectaba el cielo con la tierra y los ángeles subían y bajaban de ella. Y Jesucristo reafirmó este sueño dando a entender, esa escalera soy yo. Jesucristo dio a entender, esa escalera que va a conectar el cielo con la tierra, soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir? La sombra de haber recibido la salvación. Entonces, claro que este Felipe, cuando conoció esta parte del Señor, inmediatamente fue a avisarle a su amigo Natanael. Hermanos, si viniera un terremoto muy fuerte, 10.5, 11 así, y usted es la única persona que lo sabe con un día de anticipación, ¿se pondría usted solito seguro o le avisaría a todos sus seres amados? Bien. Hermanos, usted sabe, lo más espantoso que puede haber es que un alma se caiga al infierno eterno. La verdad, no hay nada más espantoso que ese dolor, caerse al infierno eterno para siempre. Sí, usted ya recibió la salvación. No es algo que a usted le preocupe por sí mismo, pero ¿no nos preocupan nuestros seres amados? Sí, también. Entonces, hermanos, la venida de Cristo nos hace entender esto, lo piadoso que yo tengo que ser y también qué tanto tengo que estar anunciando este evangelio. ¿Qué tanto tengo que estar anunciando yo esta palabra a mis seres
amados. Entonces, hermanos, pues depende del peligro, es que tanto anunciaríamos una cosa, ¿no? Entonces es igual, si nosotros tenemos ese conocimiento que de verdad existe un infierno, ¿a poco no invitaríamos con lágrimas a nuestros seres amados? ¿A poco no les diríamos con lágrimas, te suplico que por favor vengas? Te suplico con todo mi corazón que por favor vengas a escuchar la palabra. Lo haríamos con todas las lágrimas. No escatimaríamos ni una sola lágrima. Todos las derramaríamos delante de ellos. Solo te suplico que vengas por favor a escuchar la palabra. Pero, hermanos, la verdad, como se mencionó hace un rato, muchas veces nuestra falta de lágrimas hace esto. No hay lágrimas que Dios ocupe para poder ablandar el corazón duro de nuestros seres amados. Hermanos, nosotros lloramos mucho por cosas materiales. Sinceramente, lloramos mucho porque estoy bien pobre. Lloro mucho porque estoy bien enfermo. Lloro mucho porque me hace falta esto. Pero por las lágrimas, por quienes sí deberíamos llorar, que son nuestros seres amados, muchas veces de una manera tibia, solamente le pido a Dios, ay, sálvalos, ay, acuérdate de ellos, ¿no? No, hermanos, sino con todo el corazón. Yo tengo que estar orando por ellos y también hay que invitarlos con todo el corazón, hay que animarlos, hay que invitarlos a que ellos puedan venir. Entonces, hermanos, así como Felipe no se rindió, porque al platicarlo con Natanael, Natanael no le dijo, sí, vamos de inmediato, ¿no? Dijo, ¿de quién me estás hablando? ¿Quién puede ser importante de ese pueblo de Nazaret? Pero ese Felipe no se rindió, solo ven y ve, solo ven y ve. Entonces, hermanos, ese ven y ve es como una bala, que ahora parece que se está desviando, pero de tanto decirlo, un día dará en el blanco. Un día dará en el blanco y entonces Dios ocupará ese ven y ve tan simple que yo siempre he dicho para que un día de verdad ellos se puedan acercar a la palabra de Dios. Pero hermanos, este ven y ve fue una invitación muy sabia. ¿Por qué? Piénselo bien, hermanos. Para invitar, ¿hay que tener sabiduría o no? Conocimiento, no tanto, porque aquí Felipe no ocupó ningún versículo. Conocimiento, no tanto, pero sí sabiduría. ¿Qué quiere decir? No el tanto el qué voy a decir, más importante, cómo lo voy a decir, en qué tono, con qué amor. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces hay quien me dice que no se acerca, no se acerca. Entonces al checar, ¿cómo lo está invitando? A su. Oye, si tú no te acercas, te vas a ir al infierno. Oye, tú eres bien pecador por eso que estás haciendo. Entonces, ¿el corazón de esa persona se va a abrir o se va a cerrar? Se va a cerrar. El problema es de los salvos es que tenemos bien poca sabiduría para invitar. Venga, porque si no se irá al infierno. Entonces, hermanos, ¿qué piensa? En nuestra familia hay quien tiene diferentes creencias religiosas, ¿sí o no? Entonces, hay que atacar cada una de ellas, ¿así? No, hermano, no, no. Alguien una vez me dijo, oiga, pero ¿por qué los profetas de Israel sí podían hablar de esto y nosotros no? Oiga, es que Israel había recibido la ley de Dios, es que ellos sí tenían el conocimiento bíblico, por eso necesitaban esa exhortación, pero a los gentiles nunca se les predicó tanto de esta manera. Solamente ven y ve. Por eso, hermanos, todo tipo de cuestión en la predicación, Dios hará que se destruya todo tipo de creencia equivocada. Por medio de la predicación, nuestro trabajo solo es ven, solo es ven. Entonces hay que entender esto. Mi trabajo es que vengan al seminario. Ese es mi único trabajo. Y entonces yo tengo que buscar la manera sabia para solamente hacer que vengan. Y ya será trabajo de Dios el que les hablan del corazón a ellos. Entonces, hermanos, también llevando como esta cuestión, entendiendo esto, hermanos, disculpe por el tiempo, pero, hermanos, una manera muy, muy necia de predicar, ¿cuál es? Y nosotros en su corazón los tratamos de obligar. ¿Ellos entonces se acercarán o no? Hermanos, debe pensarlo bien. Debe pensar bien esta cosa. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, yo siento que a veces solo soy utilizado, nada más. En este sentido es una broma. Misionero, aquí nunca me ha pasado ni en Villa, lo aclaro. Misionero, venga a comer, le invito. Ah, sí, ahí voy, ¿no? Así. Entonces, en ese momento, estoy en la mesa con el hermano que me invitó y están sus familiares con una cara bien enojada. Digo, ¿qué pasó? Misionero, la verdad lo invité para que usted les diga que están mal. Entonces, oh, imposible.
Eso imposible, hermanos, imposible. Entonces, el problema es que nosotros queremos como hacer el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que invitar, ven y ve, con amor, pero nunca como obligarlos a eso. Por eso muchos quieren como organizar esto, lo haré para que ella escuche la palabra. ¿A poco va a entender? No, hermanos, no. Entonces, pero, ¿cuál es la manera sabia de invitar? Nosotros decimos, ven y ve, ven y ve. Y entonces, hermanos, al principio muchos ni van a querer venir, pero yo nunca tengo que obligarlo, nunca tengo que obligarlo así. Sin embargo, si de verdad yo estoy llevando la vida piadosa y Dios escucha mi oración por ellos, ¿qué va a hacer el Señor? Va a quebrar el corazón de ellos. Les va a permitir una situación bien difícil. Y ese es el momento cuando mi ven y ve puede surtir mayor efecto. ¿Me entienden esto, hermanos? Aún se le pueda predicar con las palabras más bíblicas que pueda haber. Si no tiene el corazón dispuesto a escuchar, todo se va a ir como agua en coladera. Sin embargo, si de verdad su corazón tiene aunque sea un poco de interés, ahí sí Dios puede obrar. Entonces nuestro trabajo es que ellos tengan el interés. Pero si de verdad ellos no tienen el interés, un día, hermanos, un día Dios va a sacudir la vida de nuestros seres amados. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar para invitar la palabra de Dios. Hermanos, he escuchado de testimonios de personas que de verdad eran tan duras, pero ¿cómo recibieron la salvación? Mi familiar, ellos dicen que era salvo, ellos tuvieron que morir. Y antes de morir, ellos le dijeron, yo te quiero ver en el cielo conmigo. Por eso recibe la salvación. Entonces, hasta eso sería una oración contestada. Entonces, los salvos, hasta tenemos que estar dispuestos a morir para que nuestros familiares puedan recibir la salvación. Entonces, hermanos, solo en ese momento, cuando ellos de verdad tienen su corazón bien agitado y bien atribulado, es cuando nosotros tenemos que aprovechar, ven y ve. ¿Me explico bien en esto, hermanos? ¿Me explico bien? Por eso, esa es la manera más sabia. So, nunca trate de obligar porque más cerrará el corazón de la persona. Mejor, si de verdad ya lo intentó por todos los medios humanos, hay que esperar en oración, guardando la vida bien piadosa. Entonces, de mi parte queda tener la vida cristiana bien firme ante el Señor, porque un día va a sacudir la vida de mis seres amados. Y es ahí cuando yo los tengo que invitar. Entonces, hermanos, siempre es mucho mejor así. ¿Me expliqué bien? ¿No? ¿Sí? Entonces, hoy hemos aprendido hasta acá, hermanos. Entonces, le pido que por favor sigamos meditando San Lucas capítulo 2, de versículo 8 al 14, porque es lo que vamos a aprender durante todo el mes. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar, por favor. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este momento tan precioso para haber aprendido juntos de tu palabra. Te agradecemos que también a la iglesia de Carmen, a la iglesia de Villahermosa, nos hayas dado la oportunidad de poder estar aprendiendo en paz y armonía tu palabra. En este último mes, más nos acordamos que estás próximo a venir y más queremos llevar una vida piadosa ante ti. Por favor, cuida y guarda a cada uno de los amados hermanos y siempre acuérdate de todos nuestros invitados, por favor, para que un día nuestro ven y ver puedan tener el efecto adecuado en la vida de ellos. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, hermanos, hoy apenas acá. Cuídense mucho, hermanos de Villahermosa, que estén muy bien. Dios le bendiga. Bye.